Bueno, entonces el énfasis que decidí tomar em, con mi interpretación de la novela, de las novelas que leí ese trimestre, fue pues un poco diferente al de las otras personas del curso, porque decidí interpretarlo usando pues a un psicólogo, psicoanalista austriaco, Sigmund Freud. Freud. Básicamente como decía hacer la relación entre Sigmund Freud y las novelas es que en uno de sus trabajos más importantes Sigmund Freud reconoce los tres golpes narcisistas de la humanidad. Entonces, ¿qué son los tres golpes narcisistas de la humanidad? Pues básicamente son pues tres instancias en la historia de la humanidad en las que pues como que esa creencia del hombre que la civilización europea y que las creencias europeas son superiores a las del resto del mundo se ve atacada y se ve puesta en riesgo por un descubrimiento. Entonces el primer golpe a la humanidad, al narcisismo de la humanidad, es cuando Copérnico descubre que la Tierra no es el centro del universo. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto que le dice a los hombres, que ellos no son el centro del universo, que ellos no están en el centro del sistema solar y que esto quiere decir no, que Dios no los puso en el centro del universo que creó. El universo que Dios creó no lo creó para nosotros. Es básicamente lo que descubrió él. La segunda vez fue em, cuando Darwin descubrió la teoría de la evolución, que básicamente dice que los hombres venimos de otros animales, de una extensa cadena evolutiva, que pues básicamente vinimos de organismos muy simples, de simios, y esto también pues atacó esa creencia de que como que Dios nos había hecho a su semejanza y que veníamos de los monos. Y la tercera es no somos dueños de nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, ¿qué quiere decir que no seamos dueños de nosotros mismos? Pues básicamente que somos, por así decirlo, como esclavos a nuestros impulsos, a nuestros deseos y a nuestras necesidades. Entonces, esto desafiaba la creencia europea principalmente, que éramos seres racionales, que éramos seres que fríos y controladores, que pues eran así, como que todo lo que se veía era, y no había nada más eh, mágico, sin explicación, atrás de todo eso. Y pues yo me pareció que esta, especialmente el último golpe al narcisismo de la humanidad, pues se relacionaba mucho con estas novelas. Entonces, pues la primera novela que leímos era Ensayo sobre la ceguera y me parece que pues es un poquito más de las tres novelas, es es en las que se puede ver más obvio ese tercer golpe al nazismo de la humanidad, porque pues podemos ver cómo Saramago a través de la herramienta literaria que él usa, que es la ceguera, cómo él deconstruye ese tejido social y hace que los humanos volvamos a lo más primitivo y a lo más animal que tenemos. Y pues sí, eso básicamente demuestra que no somos seres racionales, que es básicamente, pues ese tejido social es una mentira y no estamos en nuestra forma natural. Y pues eso lo ataca mucho en su novela. Y pues Saramago ataca todas esas cosas que podemos ver, que también están muy presentes en el ensayo de William Ospina de lo que nos da el siglo XX. Pues en ese ensayo, básicamente, pues podemos ver que pues se critica mucho esa como visión eurocentrista, que el humano es un ser frío, racional, calculador,
y que la verdad somos seres mucho más impredecibles, mágicos, artísticos. Y pues porque en su ensayo vemos que William Ospina dice que todo lo que la civilización europea ha creado, pues no todo, sino esa industria megalómana europea es, no tiene fin, no va a terminar hasta que consuma todos los recursos que tiene, porque así es como funciona, así es el modelo en el que se basa, en un modelo que depende de que los recursos que tengamos sean ilimitados, y pues eso solo no es como funciona el mundo. Eh, pues como William Ospina nos lo deja muy claro en su ensayo, los recursos del mundo son finitos y se están acabando y ya nos estamos dando cuenta. Entonces toda esa industria europea, toda esa mentalidad, ya podemos ver cómo nos está afectando. Eh, William Ospina termina su ensayo diciendo que ahora el destino del mundo, pues el mundo nos queda en las manos de los hijos de Europa y a Europa, que eso, pues los hijos de Europa somos básicamente nosotros, y esto se relaciona mucho con la tercera novela que leí, que era La ciudad de las bestias, de Isabel Allende. Y pues como todos los libros de Isabel Allende, pues esta habla muy fuertemente de una realidad latinoamericana. Entonces, pues básicamente para comenzar con esa novela, quiero dar un poquito de contexto, porque es la única novela que yo me leí solo. Entonces, la novela trata de dos, dos, dos personas americanas de Estados Unidos, norteamericanas, que pues se van a una expedición. Es una abuela y su nieto. Se van a una expedición al Amazonas para encontrar y fotografiar unas supuestas bestias que han estado destruyendo cultivos, ciudades, pues no ciudades, sino pueblos y asentamientos mineros en el Amazonas. Eh, entonces, ¿cuál es la necesidad de denominar a esas criaturas como bestias? Pues bestia es una palabra que apela a lo animal, a lo salvaje, a lo inculto y a todo ese concepto de barbarie, como que muy característico de la civilización europea que William Ospina deconstruye en su texto. Entonces, es muy importante ver y entender por qué esos animales, pues por qué estas criaturas son llamadas bestias en esta novela. Y pues es básicamente porque son cosas que no conocían los, los colonos que iban al Amazonas a minar oro y a destruir sus recursos. Y por eso, pues no entendían, no les cabía en su visión del mundo esa criatura, porque era algo mucho más mágico, mucho más mágico de lo que ellos conocían. Entonces, sí, pues, pero a continuación, siguiendo con la historia. Ellos se van al Amazonas y pues allá se juntan a otro equipo de personas que están yendo a investigar a la bestia y y a hacer otras cosas. Entonces, uno es un fotógrafo y investigador muy importante de una revista, también muy importante. Otro es una persona con mucho dinero que tiene una hacienda muy grande en el Amazonas, y eso es muy importante. Y otra es una doctora, y pues es una doctora que tiene como misión ir a ayudar a vacunar a los indígenas para que después no se enfermen cuando entren en contacto con enfermedades pues europeas, porque son personas que han vivido miles de años separados y cuando entran en contacto muchas veces lo que pasa es que se mueren. Entonces supuestamente esa es la misión de esa doctora. Cuando pues se van a la expedición, también se van otros dos indígenas pues blancos con ellos, que son básicamente indígenas que han crecido pues, en ciudades grandes en el Amazonas. Entonces, pues si bien si son indígenas, han perdido como sus tradiciones. Y también se van con una niña de la que se hace amiga
Alex, que es el personaje principal, y pues ellos dos descubren, cuando ellos están acampando en un sitio, después que el río se vuelve muy pequeño para seguir navegando, este grupo de indígenas los secuestran y ahí ellos se adentran en este mundo maravilloso y mágico que ellos que habían crecido toda su vida, pues no siempre en ciudades grandes, pero en contacto con esa civilización europea y con ese ideal, pues ellos descubren este mundo y conocen a una tribu aislada de indígenas y estos les muestran a las bestias que resultan ser pues básicamente como osos grandes que viven adentro de un tepuy, que es una formación geológica muy alta, como, sí, como un edificio de piedra. Ahí adentro de ese tepuy, esos dos niños, Alexis y su amiga, van y conocen a las bestias y una ciudad de bestias, que es el único lugar donde viven esas bestias. Pues esas bestias, porque pues no son bestias, son solo animales, pero así las denominamos, así los denominan los colonos, porque no las entienden. Cuando ellos entran a la ciudad de las bestias, ahí sale una interpretación del título. Entonces, pues, la interpretación más fácil y más simple del título es que viene de, pues, ese lugar donde están todas las bestias. Pero, pues, yo creo que hay otras dos interpretaciones posibles. La primera es que las bestias son los indígenas desde el punto de vista de los colonos, porque los ven como, pues, bárbaros, incivilizados, incultos, y pues por eso los atacan tanto. Y por eso la doctora que supuestamente tiene que ir a ayudar a los indígenas, les está inyectando una forma muy pura del virus para matarlos, exterminarlos, para que esa tierra quede libre y su amante, que es el señor que tiene la hacienda en el Amazonas, pueda conseguir toda esa tierra, deforestarla, porque hay minerales muy importantes. Entonces, eso. Y la tercera interpretación es que las bestias somos, la verdad, nosotros. Los europeos, los colonos, los americanos, porque tenemos una fuerte influencia europea. Entonces, pues esas son las tres interpretaciones de, de la novela, del título. Y pues. Y pues sí, también hablan muy fuertemente de el tercer golpe narcisista de la humanidad de Freud. Porque, pues, esa necesidad de alejar todo lo que no entendemos, como hacen los colonos con las bestias, de designarlos como diferentes, como inferiores, pues eso habla mucho de esa creencia de los hombres que pues somos seres muy racionales y cuando la verdad no lo somos. Y eso lo podemos ver mucho en esa novela porque las personas se dejan llevar por sus impulsos y sí, se dejan manipular, no siempre lo que hacen está en su mejor interés y no siempre lo que hacen siguen sus morales. Y Y pues sí, eso se relaciona mucho también con el texto de William Musin, porque y pues también podríamos relacionar lo que dice otra parte de la psicología de Freud, que es pues la existencia, la división de la mente del ser humano en tres partes. El super yo, que es básicamente la imagen perfecta que tú tienes de ti. Entonces, lo que tú quieres ser se ve muy reflejado en tu super yo, y eso se ve muy reflejado en tu crianza. El yo, que es como tú eres, tu consciente, y el ello, que es pues, tu parte más oscura, tu parte más animal, tu parte más bárbara, consideran, pues, tu parte más bárbara en el sentido europeo, esa parte más oscura. Y eso lo podemos ver mucho en la forma en la que actúan los personajes en la novela de Isabel Allende, porque, pues, Mauricio, que es el dueño de la hacienda, que extermina a los indígenas y a las bestias para poner su hacienda ahí y para extender su territorio, porque sí es importante saber que Mauricio es el que pues, el que proporciona los fondos para esa expedición y la única razón por la que él hace esa expedición es para que
los fotógrafos descubran dónde están las bestias y, y él después las puede exterminar. Entonces no lo hizo con propósitos investigativos como creen Alex y su abuela o, o los otros que van con ellos, pues es una cosa mucho más destructiva. Y esto habla mucho de el super yo que tiene Mauricio, quiero decir. Entonces, su ideal de él es un ideal muy materialista. Entonces, y eso pues deriva obviamente de la sociedad en la que se creyó, en la que creció, que pues es una sociedad pues, postcolonial que pues eh, tiene mucho en cuenta el valor de las cosas materiales. Entonces, básicamente, por decirlo así, el super yo de Mauricio, es, se basa en la cantidad de posesiones materiales que él tenga. Entonces, pues así vemos que ese super afecta el ello de Mauricio y haga que apele a sus impulsos y vaya directamente a lo que quiere y vea a los indígenas, a la muerte de los indígenas, de esos cientos de indígenas, a la pérdida completa de esa cultura, a la destrucción completa de ese territorio y a la eliminación de la especie de las bestias, pues podemos ver que pues hay una relación, porque pues todo eso nace de como esa megalomanía y heliocentrismo, heliocentrismo europeo. Y pues eso se ve muy eh, reflejado en él. Y eso. Él justifica su masacre de los indígenas, o pues su intento de masacre, a sí mismo, diciendo que todo eso es solo daño colateral, como con el fin de llegar a lo que él quiere, que es agrandar todo eso, crecer la industria y pues hacer que su tierra sea más rentable. Todo eso, pues, habla mucho de esa creencia europea y tiene paralelo con la colonia. Pues básicamente se puede ver que pasó básicamente lo mismo, pues, en un sentido, porque los españoles también vinieron acá y con el propósito de conseguir oro, de conseguir plata, de extraer todos los recursos posibles, llevárselos a Europa y después de no dejar nada acá, pues también está pasando lo mismo en el Amazonas, en el contexto de la novela, porque pues ellos llegan ahí, arrasan con los indígenas y con su territorio y con sus tradiciones y con su lengua, los obligan a los que sobreviven, los obligan a volverse parte de su sociedad y a volverse parte de ese materialismo y consumismo característico pues de nuestra, no solo Latinoamérica, pero pues la mayoría del mundo hoy en día. Entonces sí se ven esos paralelos entre los dos contextos. Y pues también tiene una fuerte relación con el ensayo de William Ospina, porque también dice que la industria europea justifica pues tiene esa filosofía de Machiavelli, que los fines justifican los medios. No, los fines justifican los medios, sí. Entonces, pues tienen esa filosofía en la manera como esa industria tan versátil actúa, porque como podemos ver en el ensayo de William Ospina, que él dice que las numerosas veces que la sociedad ha intentado cambiar el rumbo, podemos ver que la industria cambia con la sociedad y se adapta y pues esa plasticidad es, pues es muy característica de esa industria. Entonces, por ejemplo, como pasó con el movimiento hippie, se adueñaron las industrias de eso, o con el movimiento ecológico comenzó como una manera de proteger al planeta, pero solo se volvió una manera más de vender las cosas por las industrias. Entonces, pues sí podemos ver esos paralelos entre la colonia, William Ospina
y La ciudad y las bestias, y también Ensayo sobre la ceguera, porque pues en numerosas ocasiones también podemos ver cómo los ciegos justifican lo que hacen con lo que reciben. Entonces, por ejemplo, los malos, que se me hace una manera muy interesante como Saramago decide en una novela que parece no ser contada por nadie, decide poner un adjetivo tan subjetivo para denominar ese grupo de personas. Entonces no son los criminales, no son los tramposos, son los malos. Y pues por eso es que creo que es tan obvio que Ensayo sobre la ceguera es una crítica a esa industria y a esa mentalidad, porque a los malos, que son las personas que así siguen esos impulsos directos y, y no les importa por quién tengan que pasar encima para llegar a lo que quieren, pues esos son los malos. Mientras que los otros parecen ser, pues si hay unos malos, tienen que haber unos buenos. Tiene que haber. Y, y pues sí, me parece muy curioso como esas palabras que Saramago usa para referirse a sus personajes. Y entonces finalmente se podría decir que pues, todas las novelas funcionan como una crítica a esa concepción principalmente europea, pero también pues, que ahora se encuentra en muchos otros lugares del mundo, pues como una crítica a esa creencia que el hombre es el centro del universo, pero cada novela también lo relaciona con una cosa diferente. Entonces, la novela de Isabel Allende, ella la relaciona con el proceso de colonialismo y esa realidad latinoamericana que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Y también con la teoría de personalidad de Freud, que es básicamente eso, del super yo, yo y ello. Y, em, y la segunda obra, la de William Ospina, se podría relacionar con el materialismo, la industria y el consumismo. Pues con eso lo relaciona él. Y la tercera, de Saramago, se podría relacionar con una banalidad del mal y una moral kantiana. Y sí, pues muchas gracias, Pili.